El tema de hoy se llama la verdadera libertad, ¿sí? Porque la libertad que nos da el mundo es falsa o nos lleva por sendas muy peligrosas, por caminos muy destructivos, ¿sí? Vamos a leer en la Biblia, en la palabra de Dios, Juan 8:36, dice así: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Porque no todo lo que se llama libertad nos hace libres. Pero aunque la gente diga soy libre, vemos que no son libres. Porque aquel que hace lo que quiere es esclavo del diablo. Aquel que hace lo que quiere, aquel que no le da la gana obedecer los mandamientos de Dios, es esclavo del pecado. Es esclavo de sus pasiones, de sus deseos. Es esclavo de la maldad. ¿Cómo nos hablaba Jesús acerca de esto? Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Aquel que no le da la gana obedecer a Dios, pues no está sirviendo a Dios, y ninguno puede servir a dos amos. O agradas a uno y quedas mal con el otro, o agradas al otro y quedas mal con el otro amo. Entonces, aquel que no obedece los mandamientos de Dios está obedeciendo al otro amo. El que le dice, haz lo que te plazca. No quieres obedecer a Dios, no lo obedezcas. No quieres buscar a Dios, no lo busques. El chiste es que tú seas feliz, que tú te sientas a gusto. No te quieres arrepentir, no lo hagas. Haz lo que quieras, vive como quieras. Pero Jesús dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Claramente habla Jesús. No te engañes. Tú eres de otro amo. Tú no eres hijo de Dios. Tú eres hijo del diablo. Porque los deseos del diablo quieres hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla, mentira de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. No va a pasar nada, no pasa nada. ¿Quieres adulterar? Adultera, no pasa nada. ¿Quieres probar la droga?
pruébala, no pasa nada. Satanás es padre de mentira, te está diciendo no pasa nada, y cuando ves a la gente tirada ahí, bien alcoholizado, dices tú, pues no, que no pasaba nada. O cuando ves un matrimonio destruirse por el adulterio, no pasa nada. El hombre se destruye a causa del pecado, a causa de la desobediencia para con Dios, y sigue el principio del satanismo: haz lo que quieras. Yo voy a buscar a Dios cuando a mí me nazca, cuando yo crea conveniente. Entonces haz lo que quieras. Haz lo que quieras. Tú no estás obedeciendo a Dios, estás obedeciendo a tu padre, el diablo, que te dice, haz lo que quieras. Es tremendo, pero es lo que nos dice Jesús, es lo que nos dice la palabra de Dios, no es la forma de pensar de un hombre, es lo que nos dice la palabra de Dios. Primera de Juan 3:8 dice así: el que practica el pecado es de Dios. El que practica el pecado es de Dios. El que practica el pecado es del diablo. Todo aquel que vive en la práctica del pecado no es de Dios. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, a esto vino Jesús, para librarnos del pecado, para deshacer las obras del diablo, ¿sí? Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. La libertad que nos ofrece Cristo Jesús es la libertad espiritual y moral. Jesús nos promete libertarnos del pecado. Jesús nos promete libertarnos de la culpa, de la culpabilidad por haber transgredido las leyes de Dios. Llevamos la culpabilidad cargando, y Jesús nos promete darnos libertad, llevar nuestras cargas, pagar por nuestros pecados. Esa es la verdadera libertad, la que Jesús ofrece. Y cuando nosotros encontramos esa libertad, obedecemos por gratitud, obedecemos por amor. Porque imagínate una vida en pecado, una vida en desobediencia. ¿Cuántas cosas no vienen a la vida de las personas? Fíjate cómo el diablo engaña a las personas. Les dice, si vas a ser feliz, haz lo que quieras. Y ahí va el hombre a hacerse la operación para ser mujer, porque quiere ser mujer. Y cuando ya lo operaron y ya le cambiaron el género y ya le hicieron cirugía plástica y ya quedó una mujer hermosa que hasta ganan concursos de belleza, esa persona, imagínate la culpabilidad de no poder ser lo que es, su conciencia, el remordimiento, porque después quieren ser otra vez hombres, ya no se puede. Imagínate la mujer que destruye su
hogar, con los celos, con el enojo, con la rebeldía, y se divorcia, y después ve al hombre con otra esposa, feliz, y ella se ve abandonada, sola. Imagínate cómo se sentirá en su vida, vacía, triste, amargada. Jesús vino a dar libertad al cautivo. Vamos a ver Lucas 4:18 y 4:19. Esto dice Jesús: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos. Aquí está, a pregonar libertad a los cautivos, aquellos que son esclavos del pecado, esclavos de la maldad, esclavos de la droga, esclavos del enojo, de la ira, del odio, del rencor, de la amargura. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Aquella gente que está oprimida por el diablo, que lo trae como hilacho, que lo trae en las drogas, que lo trae en el adulterio, que los trae en los celos, en la amargura, en el pecado. Jesús vino a poner en libertad a los oprimidos. Versículo 19, a predicar el año agradable del Señor. Jesús vino a traernos las buenas nuevas. Jesús es la esperanza de aquellos que anhelan la libertad. La verdadera libertad está en Jesús. Él viene a hacernos libres, libres de la maldad, libres del pecado. Vamos a ver Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. Ya no eran cualquier persona, ¿sí? Eran personas que ya habían creído en Jesús, que ya lo seguían, que ya estaban con Él como discípulos, ¿sí? Iban con Él a donde iba, en las multitudes, ahí estaban con Él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, ¿sí? Ellos quizás decían, nosotros ya somos de Cristo, porque estamos siguiendo a Cristo. Ya somos de Jesús, porque ya nos hicimos sus discípulos, porque hemos creído en Jesús, como mucha gente. Yo soy cristiano porque he creído en Jesús, porque ya me congrego, porque asisto a tal o a cual religión, ¿sí? Les dijo a ellos, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente
mis discípulos. ¿Qué les dijo? Ya habían creído, pero dijo no. Solamente si permaneces en mi palabra, si obedeces lo que yo te mando, si haces lo que yo te digo, seréis verdaderamente mis discípulos. Versículo 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ellos ya habían creído en Jesús, ya caminaban con Jesús, ¿sí? Parecido a lo que pasa en los grupos religiosos. La gente asiste y la gente cree en Jesús y la gente dice, ya soy de Jesús, o ya soy de Cristo, o ya soy cristiano, ¿sí? Pero Jesús les quita la venda de los ojos. Si permanecieres en mi palabra, seréis verdaderamente libres. Dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. 33. Fíjate cómo respondieron estos judíos que ya habían creído en Jesús, que ya eran de Jesús, que ya eran cristianos. Les respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú? ¿Seréis libres? Se ofendieron. No les gustó que Jesús les dijera que si permanecían en su palabra, serían verdaderamente sus discípulos y conocerían la verdad, y la verdad los haría libres. ¿Qué les estaba diciendo? Tú no eres libre, tú sigues siendo esclavo. ¿Esclavo de qué? Del pecado, del diablo, de Satanás, de tus concupiscencias, de tus pasiones. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Se enojaron con Jesús. 34. Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, no es libre. Todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Aunque la gente se congregue, aunque la gente diga ya soy cristiano, pero si está practicando el pecado, esclavo es del pecado, aún no ha sido libertado. Porque cuando viene Jesús a la vida de las personas, hace libre a la persona, le da libertad del pecado. De cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. 35. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El esclavo no tiene vida eterna. El esclavo no va a estar con Jesús en la eternidad. El esclavo no tiene una casa preparada en el reino de los cielos, porque el esclavo no permanece para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Cuando Jesús nos hace libres, nos perdona nuestros pecados,
nos lava, nos limpia y nos adopta como hijos. Cuando una persona es adoptada como hijo, recibe el sello del Espíritu Santo y dice, el Hijo sí queda para siempre, el Hijo sí tiene vida eterna, el Hijo sí va a morar con Jesús para siempre, va a estar en el reino de los cielos con Jesús toda la eternidad. 36. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, libres. Esta es una esperanza para aquel que no ha sido libre. Jesús te puede dar esa libertad que tanto has buscado. Jesús te puede hacer verdaderamente libre, no como la libertad que da el mundo, no como la libertad que tenemos los mexicanos. Jesús te hace libre del pecado. Jesús rompe las cadenas con las que te tiene atado el diablo. Jesús te da la verdadera libertad, porque es el único que ha vencido al maligno. Jesús ya venció al diablo. Ya no le tengas temor, ya no digas, es que mi amo no me va a dejar que sea libre. Jesús ya venció al diablo. Ya no tienes por qué seguir esclavo del diablo. Jesús ya lo venció. Solamente cree en Jesús. Solamente entrégale tu vida a Jesús. Y serás verdaderamente libre. Verdaderamente libre. Segunda de Corintios 3:17. Segunda de Corintios 3:17 dice así: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ¿qué dice? Allí hay libertad. Donde está el Espíritu de Dios, ¿qué dice? Ahí hay libertad. Hemos estado viendo los frutos del Espíritu, ¿sí? Cuando el Espíritu viene a nuestras vidas, ¿qué hay en nuestras vidas? Libertad. Donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Entonces sí tendremos motivo para celebrar. De hecho, tenemos motivo para celebrar, porque nuestro Dios es el gran libertador, porque nuestro Dios ha roto las cadenas que nos ataban de muchos de nosotros, porque Dios nos ha dado esa libertad, esa verdadera libertad de poder vivir sin estar en el pecado. Tenemos muchos motivos para alabar a Jesús, para alabar a Dios, porque nos ha hecho libres. Y el que no es libre todavía, gócese, porque hay un Dios todopoderoso que le puede dar la libertad del pecado, la libertad de Satanás. Hay un Dios que puede romper las cadenas que lo están atando todavía al pecado.
Pues hoy que estamos festejando la libertad en México, vamos a festejar la libertad de Cristo Jesús, ¿les parece? Vamos a cantar un canto a nuestro Dios, que es nuestro libertador, ¿sí? Que ha vencido a la muerte y al pecado, y ha vencido al diablo, ha vencido a Satanás. Tenemos un Dios vencedor, tenemos un Dios poderoso que verdaderamente nos hace libres. Amén. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a darle la gloria a nuestro Dios. Volumen, hermano. Libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre Señor. Rotas fueron las cadenas que aprisionaban a mi corazón. Fueron las cadenas que aprisionaban mi corazón. ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? El fundamento de la vida eres tú. Tú me libraste del pecado y de la muerte. ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? El fundamento de la vida eres tú. Me libraste del pecado y de la muerte. ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? Tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre Señor. Todas fueron las cadenas que aprisionaban a mi corazón. Rompe las cadenas, rompe las cadenas, rompe las cadenas y nos da seguridad. Rompe las cadenas, rompe las cadenas, rompe las cadenas y nos da seguridad. ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? El fundamento de la vida eres tú. Tú me libraste del pecado y de la muerte. ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? Yo tengo paz y gozo en mi corazón, porque Jesucristo ya me liberó. Yo tengo paz y gozo en mi corazón, porque Jesucristo ya me liberó. Me liberó, me liberó de las cadenas, me liberó, me liberó, me liberó de las cadenas, me liberó. Tengo paz y gozo en mi corazón, porque Jesucristo ya me liberó. Tengo paz y gozo en mi corazón, porque Jesucristo ya me liberó. Me liberó, me liberó de las cadenas, me liberó, me liberó, me liberó de las cadenas, me liberó, me liberó, me liberó de las cadenas, me liberó, me liberó, me liberó de las cadenas, me liberó. Gloria a Jesús.
Gracias, Señor, por habernos hecho libres, Señor. Gracias porque cambiaste nuestras vidas, Señor. Porque éramos esclavos del pecado, esclavos de Satanás, Señor. Y tú veniste, Señor, a rescatarnos, a romper las cadenas, Señor, con las que nos tenía atadas el maligno, Señor. Y ahora somos libres, Señor, libres para amarte, libres para adorarte, Señor. Bendito sea, Señor Jesús, gloria sea tu nombre, Señor. Bendito sea, Señor. Nosotros sí tenemos un motivo que festejar, Señor. La libertad que tú nos has dado, Señor. Bendito sea, Señor, porque tú no la das como la da el mundo, Señor. Tú das una libertad plena, Señor. Te damos la gloria. Y pues, gracias, Señor, ¿qué te podemos decir? Muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, Señor.